está con nosotros nuestro querido amigo y abogado Brian Bellis de Legal Fam. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Como siempre, con mucho cariño, muy contento acá de estar en mi radio, de poder comentar, conversar y compartir temas tan relevantes como es el derecho de familia en estas épocas donde se hace tan necesario la protección a la familia y a los niños. Hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Hemos hablado otras veces de varios temas vinculantes y es importante porque uno piensa que durante las vacaciones las cosas se relajan, como que todo se detiene. O sea, como que la violencia intrafamiliar es durante el año nomás, de marzo a diciembre. Y que en vacaciones estas cosas no pasan, porque uno sale de vacaciones, está en otra, está relajado supuestamente. Pero lamentablemente no es así, las estadísticas dicen otra cosa y uno está viendo noticias permanentemente y se da cuenta que hoy día la violencia es todos los días, prácticamente las familias que la sufren, y es una cosa que de alguna manera se ha tratado de educar a la población, se ha tratado de entregarle herramientas para que entiendan que esto es un delito, que hay que denunciar y todo. Sin embargo, es algo que sigue creciendo. Sí, así es. 160.000 denuncias de violencia intrafamiliar se van cursando cada año. Nos dan las estadísticas del Poder Judicial y realmente sorprende que en estas épocas, enero, febrero, vacaciones, los niños pueden disfrutar quizás de tiempos distintos, pueden ser los momentos más estresantes para las familias, más complejos y es donde se requiere mucho apoyo y protección porque como se muestran de repente en redes sociales, todo pareciera estar feliz, muy pleno, pero en el núcleo más interno las familias pueden estar pasando momentos muy difíciles. Y en eso, como abogado de familia y como equipo Legal Fam, queremos venir a apoyar, a responder dudas y también a respaldarlos en estos procesos que puedan estar viviendo y que muchos externamente no saben que están viviendo, pero internamente se viven muy complejos. Y yo tengo algunas preguntas que están vinculadas al tema y respecto a algunas confusiones. Se habla de que los tribunales toman vacaciones durante el mes de febrero y se habla de un feriado judicial y todo eso. Por lo tanto, la gente dice no voy a poder denunciar hasta marzo, porque se viene ya la próxima semana, estamos en febrero. ¿Los tribunales de familia igual toman vacaciones? Actualmente no, los tribunales de familia están más colapsados que nunca en enero y febrero. Efectivamente hay algunos magistrados que sí toman vacaciones como todo el mundo, claro, en esta época y nos encontramos con jueces que son suplentes, pero el Poder Judicial sigue funcionando y la cantidad de causas en esta época es impresionante. ¿Qué es lo más frecuente que se denuncia en esta época en vacaciones? Porque la gente está relajada, uno se imagina que juntaste tu dinero, hiciste tu planificación de viaje, llegaste al lugar, estás descansando, estás relajado, no estás con el estrés laboral, sin embargo, igual hay violencia. Sí, y justamente del tema que venimos a hablar es donde más abunda. Pareciera paradojal, pero es real. Hay más violencia intrafamiliar en este tiempo, las denuncias aumentan y también el estrés quizás por lo que viene del año, porque a veces también disminuye la pensión alimenticia y no se alcanza a cubrir las necesidades de los niños y eso secundariamente también causa situaciones de malestar o violencia intrafamiliar. Pero podemos decir que la violencia intrafamiliar y las vulneraciones de derechos a niños son de las cosas que mayormente abundan en esta época. En serio, uno podría pensar que es diferente, porque claro, no hay que levantarse temprano, no hay que ir al colegio, no hay que preparar lonchero, no hay que comprar uniformes todavía, a pesar de que hay gente que ya los está comprando, porque las clases parten, se supone que en marzo, algunos colegios a mediados o la última semana de febrero. Debería haber un relajo, pero parece que esto es una enfermedad que no tiene tiempo. Sí, efectivamente es como el ideal de la pandemia, que en algún momento fue estar todos más juntos, unidos. En las vacaciones también sucede lo mismo, pero es increíble los desencuentros que se producen en esta época y
se necesita protección. Más del 70%, Edgar, de mujeres son las que denuncian de violencia intrafamiliar, pero a veces quedan dudas porque me ha tocado recibir también casos de hombres que dicen que tienen miedo a denunciar o vergüenza. Entonces podríamos decir que existe duda respecto de la realidad que se vive, pero de que sí hay mucha violencia de manera interna y que nadie conoce, es una realidad. Es que la línea de la violencia es muy delgada porque la gente cree que violencia es un golpe y la violencia no necesariamente es física. La violencia es económica, la violencia es emocional, es verbal y la descalificación que uno hace inconscientemente a veces porque está enojado y dice algo y ofende al otro, eso ya es violencia. Entonces uno no tiene que usar ese tipo de términos, cuidar mucho sus palabras, saber que esa persona que está a tu lado es un ser al que tú amas, tu hijo, tu esposa, tu padre, tu madre, y por ende tienes que medir en el momento del enojo tu lenguaje, porque de la mala palabra, de la grosería al golpe, el tramo no es tan largo y a veces es muy rápido. Entonces, es muy cierto eso, y a nivel legal se viene a sancionar de manera bastante drástica, y la nueva ley de violencia intrafamiliar viene a establecer más tipos de violencia, entre ellas, por ejemplo, la simbólica. ¿Cuál es la simbólica? Simbólica puede, por ejemplo, en redes sociales se podría dar este tipo de violencia cuando se envía un mensaje o una fotografía que es alusiva a desprestigiar a un género, por ejemplo. Correcto. Entonces, en ese caso se está violentando de manera indirecta, pero igual se está haciendo. Entonces, la violencia el día de hoy es mucho más amplia. Oye, las redes sociales hoy día están siendo muy utilizadas con distintos propósitos. Nosotros las usamos con un propósito comunicacional, sin embargo hay personas que hoy día la usan para funar, como le llaman, para denostar, y a veces creen que con eso cumplen. Hay gente que le genera algo negativo, por ejemplo, en una multitienda, va, compra y ya, lo vamos a funar. Y ocurre que eso no resuelve nada, la multitienda le da exactamente lo mismo, la opinión que tú tengas de ellos, nadie va a dejar de comprar porque tú pusiste algo ahí. Entonces hay otras herramientas para poder realizar una denuncia, para poder tal vez demandar más adelante. Y en esto también la gente usa mucho las redes sociales para denunciar. Yo he visto muchas denuncias de personas que usan las redes sociales para un papá que no paga la pensión, para una persona o una mamá que no deja ver a los hijos, que también se da mucho, pero no van a tribunales, no llegan a hablar contigo, por ejemplo, o con otro abogado que les ayude en esa causa, sino que se quedan con la funa y eso no resuelve nada. Sí, efectivamente. O sea, a veces se pasa el límite de exponerlo todo, y en esa exposición muchas veces se puede caer en un límite, porque también hay que equilibrar dos cosas: la libertad de expresión Exacto. de las personas, pero que esto no pase el marco de ofender al otro. Ese va a ser el límite. Tiene que haber un equilibrio ahí. Brian, hoy día se habla de otra nueva ley que también es importante vincularla, que es la ley de la falsa denuncia. Nosotros hablamos en una oportunidad de esto y pusimos como ejemplo caso emblemático uno de Argentina, me acuerdo, incluso un padre que murió en la cárcel en Chile por una falsa denuncia, que le dio cáncer producto de todo el dolor, y después se supo por los hijos que... Tocornal, el caso de Tocornal, que no había violencia, que no hubo violencia sexual, que no hubo nada, solamente una madre despechada que quería arruinar al padre y por ende utilizó a un niño vulnerable en ese minuto emocionalmente para que dijera mentiras contra el papá, y no pasa nada, o no pasaba nada, ahora sí pasa. Bueno, esto es un fenómeno que realmente existe y que genera mucha controversia, porque por un sector dice que no está de acuerdo con las falsas denuncias, porque eso limita a la posibilidad de que las víctimas puedan denunciar, y por otro lado también quienes realmente son afectados por una denuncia falsa pueden hacer de su vida una tortura. Entonces, bueno, además es importante aclarar que existe un proyecto de ley que le llaman el proyecto de ley Tocornal, justamente por este caso que comenta, que busca sancionar las denuncias falsas. Si bien el día de hoy no existe una ley propiamente tal, se busca como proyecto poder sancionar este tipo de acciones, porque, por ejemplo, la nueva ley de violencia intrafamiliar dice que si se denuncia de violencia intrafamiliar, se decretan medidas cautelares, como por ejemplo prohibición de acercamiento, prohibición de toda forma de comunicación, que es la típica. Hubo una discusión,
terminamos, denuncia, orden de alejamiento, prohibición de toda forma de comunicación. El tema es que tienen un hijo que se llama Nicolás y le suspenden al padre por ley, ya, y por esta denuncia, inmediatamente las visitas. Entonces, claro, puede que ese hecho sea real, ya, pero puede que esa situación sea falsa. Entonces, ¿qué hacemos con los casos donde se hace una denuncia falsa para obtener el alejamiento de un hijo con su padre? Esos casos realmente son fuertes, lo he vivido en las consultas, doloroso, impactante. Pero hoy día no se sanciona. Hoy día no se sanciona, pero ver padres llorar o madres llorar por esta situación, realmente... Por supuesto, tú eres padre tremendo. y sabes el dolor que siente un ser humano al alejarse de ese ser que ama, que es el hijo. Pero ¿no se puede utilizar otra ley, por ejemplo, la difamación, llegar con otras herramientas, por lo menos para equilibrar la balanza, digo yo? Sí, o sea, lo que se hace el día de hoy es declarar que estos antecedentes efectivamente no fueron reales con una sentencia y luego ir con querellas por injurias y calumnias graves. Lo que busca es poder sancionar de alguna manera esta falsedad y posteriormente con una indemnización de perjuicios, porque evidentemente quien fue la víctima de esta denuncia falsa tuvo que tener algún psicólogo, tuvo que quizás no pudo trabajar como quería y bueno, todo eso Hay causó gente que un perdió dolor. el trabajo. Bueno, Tocornal es un caso, perdió su trabajo, estuvo preso, perdió su patrimonio, se enfermó de una grave enfermedad y murió de esa enfermedad precisamente con un dolor muy grande, y él siempre alegó inocencia. Y después son los hijos los que salen a desmentir todo cuando ya crecen, porque se dan cuenta de la injusticia, pero ya es tarde. Ya era muy tarde, sí, sí. Así que eso, ojalá esta ley salga adelante. Hemos visto ahí los diputados cuando se han juntado con algunos afectados buscando equilibrarlo, pero bueno, esperemos que esto tenga una luz verde pronto para que también sea una herramienta que se pueda utilizar. Brian, las denuncias hoy día se pueden hacer en Carabineros, en investigaciones, va directa a Fiscalía. ¿Cómo se maneja esto? Porque bueno, no es Fiscalía, porque no es un delito directamente, o si lo es, ¿se puede ir a Fiscalía también? O sea, la Fiscalía lo que hace es investigar. Ese es el rol de la Fiscalía. ¿Pero tú puedes denunciar ahí directamente? Se puede denunciar directamente o a través de abogados se puede iniciar una querella penal para exponer esta situación de falsedad. No, Sí. yo me refiero a la violencia intrafamiliar directa, la falsedad evidente, uno tiene que buscar la herramienta, pero si una persona está sufriendo violencia intrafamiliar, ya sea hombre o mujer, está sufriendo violencia ya sea por su pareja, de los hijos, a veces los padres igual sufren violencia, los padres más ancianos son violentados por los hijos de muchas maneras, no solo física, y también se puede hacer una denuncia, pero ¿el afectado la puede hacer o la puede hacer cualquier persona? Ya, buena pregunta, sí. ¿Quién lo puede hacer? Puede ser directamente la víctima, el afectado, como también un tercero que incluso de manera anónima denuncie este hecho o esta situación. ¿Ya? ¿Dónde hacerlo? Lo puede hacer en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Fiscalía, en Cernamec, tribunales de familia, e incluso se puede hacer en la comodidad del hogar, porque está el trámite fácil en el Poder Judicial, donde se puede ingresar con el RUT y clave única. Hay una sección que dice denuncia por violencia intrafamiliar, coloca todos los datos y esa denuncia ya está cursada en juzgado de familia. O sea, canales hay para denunciar. Si yo soy un vecino y escucho que en el departamento del lado, en la casa del lado, están golpeando a una persona, hay algo que no entiendo, se escuchan muebles que caen, se escuchan personas que gritan, hay personas que piden auxilio, yo llamo a Carabineros, ¿Carabineros viene de inmediato o tiene que esperar un tiempo? ¿Cómo funciona eso? Porque aquí, claro, se habla del delito infraganti también, cuando Carabineros ve una acción puede tomar acciones inmediatas, pero cuando llega de repente Carabineros está todo en silencio, y ahí y le preguntan al señor, ¿está bien? Sí, no, si me caí, me pegué en el mueble. Son distintas situaciones que uno ve frecuentemente en las noticias, no directamente, pero ¿qué hago yo como vecino si veo algo así? Bueno, como vecino o quien esté presenciando una situación de violencia o escuchándola, tiene un rol también de garante. ¿Por qué? Porque si le sucede algo a esa mujer o le sucede algo a ese hombre o a ese niño, el responsable va a ser ¿quién?
está viendo esa situación. Y no hace nada. Y no hace nada. Como por ejemplo, el padre que ve a otro hijo bañarse y se ahoga. Si bien no tiene nada que ver, podría cometer homicidio por omisión por no hacer nada en ese momento. Claro. Entonces, hay cierto grado de responsabilidad de un tercero respecto a cualquier situación que vea de violencia. Posteriormente, la víctima va a ser citada, el agresor también, y ellos van a tener que ratificar aquella situación. Y también suele pasar, Edgar, en que ellos dicen, no, sí, efectivamente no pasó nada. Y contra eso tampoco hay mucho que hacer, pero sí como tercero es importante que exponga, porque ya queda judicialmente un contexto, y si el día de mañana llega a pasar algo más grave o mayor, el tribunal ya tiene estos antecedentes. Claro, porque ahí se ejerce la violencia económica, porque si esta persona que es violentada depende económicamente de la persona que genera la violencia, y tú lo denuncias, esa persona se va detenida, se va presa y se te acaban los ingresos, pues entonces tú necesitas sostenerte, y por ende cómo va a irse preso la persona que trabaja para mantener la familia. Entonces tengo que trabajar, y se genera todo un Sí, tema ahí complicado. sí. Son algunos de los peros a veces para denunciar, el temor, el hecho de la dependencia económica también, etcétera. Pero es importante decir que como medidas cautelares también uno puede pedir a juzgado de familia una pensión provisoria o incluso un hogar de acogida, o que el ofensor salga del hogar común con el objeto de proteger a la real víctima de violencia intrafamiliar. No tenemos muchos carabineros hoy día, y hay tantas necesidades Increíble, y es complejo, porque una persona que tiene orden de alejamiento fácilmente puede llegar, y aquí hay que carabineros llegue. Cuando se le hace la denuncia, pueden pasar cosas muy graves. Sí. Realmente los tiempos de espera a veces se hacen innecesarios dada la urgencia de la violencia y la cantidad de llamadas también que recibe Carabineros. Por eso se hace importante también como dirigirse directamente, resguardarse, protegerse, esconderse en algún lugar para aquello. Y mucho mejor siempre va a ser asesorarse previamente por un abogado, con el objetivo de que si llega a suceder el día de mañana una situación, se sepa cómo actuar, y dentro de 24 horas el tribunal ya pueda adoptar medidas cautelares de manera urgente, y ya la víctima se puede proteger. ¿Qué tipo de pruebas como persona violentada puede tener? Por ejemplo, una persona que de manera escondida grave la discusión y tal vez la violencia directamente, ya sea en audio o en imagen. ¿Eso es prueba en un tribunal? Sí, eso es prueba, aunque se va a debatir también si es que esa prueba es lícita o no, dependiendo si hay más personas en el lugar, por ejemplo, o si esta prueba se obtiene de manera ilegítima o fraudulenta. En un contexto de dos personas, una grabación de esta discusión posiblemente no sea acogida por el tribunal, claro, porque no hubo un consentimiento. Pero no le puedo decir al agresor, oye, voy a grabar nuestra discusión, ¿eh? Entonces es como difícil eso. O sea, ahora, si es una cámara de seguridad que la tengo puesta con un propósito de cuidar la casa, y esa cámara graba la violencia, el agresor sabe que está la cámara y tal vez se olvidó. Claro, eso podría ser un método puede válido para corroborarlo. Pero por ejemplo, un mensaje de WhatsApp donde explícitamente se diga una amenaza, eres tonto, o claro, eres estúpida, o eres... Porque ese tipo de palabras nos llega a las consultas. Exacto. Ya hay un mensaje, una captura de pantalla que corrobora que hay violencia. Con esa prueba es suficiente para que el tribunal pueda sancionar por violencia intrafamiliar. Correcto, o sea, las palabras hoy día son tan fuertes como un golpe. O sea, si no necesitan golpearte, basta con que te insulten de manera despectiva, denostando tu integridad humana, y por ende eso ya es violencia, y tú puedes presentarlo en un tribunal como prueba. Sí, de hecho el no aceptar el término de la relación en tribunales y la jurisprudencia también han dicho que es violencia. Son situaciones como muy sutiles. Sí, pues no, pero no, sí, eso está claro, siempre se ha dicho. Pero claro. Si te dicen no, sigue tu camino.
Claro, no es como Ricardo Arjona que dice, dime que no, ¿te acuerdas? No me digas que sí de inmediato, dime que no primero. Dime Pero, que no. pero es un juego cuando te están conquistando. Pero cuando ya la cosa se termina y está en mala situación, no es no y no hay nada más que hacer. Claro. Entonces hay que tener claro y dignidad también en ese sentido. O sea, ahora, la violencia es parte, lamentablemente, de la vida, está representada en tantos lugares, uno ve películas de estas cosas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la persona se defiende? Porque una cosa es que te agredan, ¿ya? ¿Y qué pasa si la persona más débil se defiende? Dice, yo no voy a dejar que me golpee y tengo algo acá y lo primero que tengo y me defiendo y le hago daño a la otra persona. Pero obviamente yo estaba siendo agredido, legítima defensa en teoría, hay que probarlo, está claro, pero ¿qué pasa en esos casos? Sí, bueno, ahí hay que medir el nivel de agresión, ¿ya? Porque si, por ejemplo, esta agresión es con objetos que puedan causar un daño mayor, ya estamos hablando de una situación de violencia más grave que incluso sería merecedora ser investigada por fiscalía, Exacto, claro. por el Ministerio Público. Entonces va a depender del objeto de agresión también, ¿ya? No es lo mismo una agresión verbal que una agresión con algún objeto punzante o con otro tipo de elemento que pueda causar un mayor daño. Brian, ¿dónde hay más violencia intrafamiliar? ¿En los estratos socioeconómicos medio, bajo, alto, es transversal? ¿Dónde se sabe más? ¿Dónde se oculta más? Uno suele pensar que tal vez en el estrato socioeconómico más alto, la gente que tiene más ingresos, como que oculta más esta situación, pero también se sabe en estos casos posteriormente. Y hay otros estratos donde tal vez se denuncia muy rápidamente. ¿Dónde, según tu estadística personal, de acuerdo a lo que Legal Fam hace, donde tienes más denuncias? Sí, es una pregunta bien difícil porque nos toca ver de todos los estratos sociales y bastante del estrato alto, donde hay bastante violencia intrafamiliar, patrones que se repiten desde la infancia, padres que en su infancia también fueron maltratados y van repitiendo estos patrones. Entonces, realmente se hace muy complejo como abogado decir que en un solo estrato social hay más violencia que en otra, porque realmente esto no tiene nivel socioeconómico alguno. Es bastante transversal. Sí. Sí, hay personas que lamentablemente caen en la droga y en el alcohol. Algunos dicen que de manera recreativa, que lo pueden dejar cuando quieren, sin embargo ya son adictos sin darse cuenta y después cuando se dan cuenta es bastante tarde. Pero la droga y el alcohol genera muchos estados de violencia. Gente que aparentemente sí, no es violenta en el día a día y tú lo puedes ver, pero se toma un trago y se transforma. Y eso se da bastante. Sí, legalmente esto es un factor de riesgo mayor. El consumo de alcohol, consumo de drogas, el portar armas de fuego también. Todo esto es calificado por un consejero técnico quien hace una pauta de riesgo y ve si es que hay un riesgo bajo, medio o mayor. Y hay casos en que el riesgo es alto, es extremo. Supongamos que se da una violencia en el contexto de un hogar donde hay un arma inscrita a nombre de una persona. Hay que requisar el arma e incluso el tribunal puede decretar monitoreo telemático, colocarle el brazalete para evitar que se acerque a la víctima. Esta es una nueva ley de monitoreo telemático que permite la posibilidad de proteger aún más a la víctima cuando hay factores de riesgo mucho mayores. Hay una historia que me contaron, te la voy a comentar. Pero sabes que antes de eso, tenemos unas imágenes nosotros tuyas que están en distintas redes, pero me gustó mucho la presentación de Legal Fam, de tu buffet, que ahí apareces tú primero, aparecen los demás. Me parece que es el último que le mandé, Nico, el último link donde aparece el Legal Fam. ¿Podemos verlo, por favor? Que está muy interesante. Escuchémoslo también.
Muy bien, no lo escuchamos nosotros acá en el estudio, pero al aire sí. Ellos son los integrantes de Legal Fam, ¿verdad? Sí, es parte del equipo No de Legal todos. Fam. Hay No más están todavía. todos, hay ¿Ya? más abogados en el equipo Legal Fam. Ujú. No pudieron estar todos ahí, pero es un equipo que cada uno realiza diferentes funciones. Entre ellos somos 2 abogados litigantes, los que vamos a la audiencia, pero algunos que analizan estrategia, otro que redacta demandas, minutas. Cada uno se encarga de diferentes aspectos para un solo representado, con el objetivo de brindar una mejor e integral defensa en cada causa. Correcto. Lo que te iba a contar, una historia de un pueblo cercano a La Serena, una historia real, verídica, que supe hace muchos años. Un señor, papá, esposo, muy amoroso, muy amable, pero él consumía alcohol y se transformaba y era una persona muy violenta y no le pegaba a los hijos, pero sí a su señora. Y la golpeaba mucho, lamentablemente, la gente del pueblo se enteraba, trataban de hacer denuncia, era un poco complejo. Sin embargo, esta señora ya lo asumía como que no podía hacer nada y durante mucho tiempo se dejaba golpear cada vez que él consumía alcohol, que no era, afortunadamente no era todos los días, era algunos fines de semana nada más. Pero ella los lunes llegaba lamentablemente golpeada. Y una profesora del colegio de ese pueblo le dice: señora, no sea tonta, cuando vea que él le va a pegar, tire lo primero que tenga, para defiéndase. Claro. Entonces esta señora estaba cocinando un día y él viene llegando en estado de ebriedad, la va a golpear y ella le lanza el aceite hirviendo. Afortunadamente no llegó al señor, creo que alcanzó una parte de un brazo, muy cortito, no hubo quemaduras serias ni nada, pero él quedó muy asustado, se le espantó la cura, como decían los abuelos antiguamente. ¿Y sabes que nunca más? Porque cada vez que él estaba ebrio, se acordaba que ella le había lanzado el aceite hirviendo, aunque no le llegó, y eso hizo que él se acordara y lo único que hacía era reclamárselo. Tú una vez me quisiste matar, le decía. Y fue santo remedio, nunca más lo hizo. La gente suele perder el control y la conciencia, no sé, qué pierde cuando está en estado de ebriedad y las personas le hacen daño a los que más quieren. El alcohol es lamentablemente una droga que hace mucho daño a los seres humanos. Aquí tal vez no hubo intervención, no alcanzó a llegar Carabineros, no hubo denuncia, no hubo nada, se resolvió a la antigua, porque esta es una historia antigua de 30 años atrás. Afortunadamente esto no siguió repitiéndose después, por lo que yo me enteré. Pero la idea no es esa, la idea es que uno pueda controlarse, pueda tener terapia si uno tiene problemas de ira, para poder resolver, porque ¿quién quiere hacerle daño a la gente que ama? Es algo muy complejo. Y que se dan cuenta después qué pasó ya cuando ya asesinaron a la persona, cuando ya se dieron cuenta que no hay nada que hacer ahí, se dan cuenta del daño que provocaron. Sí, hoy una historia tremenda, pero muy real, y que a nivel de consulta nos toca ver aquella víctima que tiene un patrón de violencia reiterada. A nivel psicológico es como un círculo ya de nunca acabar. Está la fase de la luna de miel, ya que está todo perfecto, pero luego en este ciclo de violencia intrafamiliar viene nuevamente la agresión y es... Claro. Algo de nunca acabar, y para las víctimas es muy difícil poder romper este ciclo en que requieren apoyo. Y los amigos le decimos: oye, pero si ya, mira cómo otra vez vas a volver, si mira lo que pasó, va a volver a pasar, y vuelven al mismo. Sí. Hay un tema psicológico que hay que analizar. Y agresiones fuertes nos ha tocado ver, y aún así... la gente regresa. Sí. Buenas noches. Para la pandemia, dice: yo llamé a Carabineros porque mi vecina vivía violencia. Era evidente por los gritos y golpes. Me dieron un número, pero nunca contestaron. Bueno, la pandemia arrojó muchas situaciones complejas también. Por eso uno tiene que a veces insistir en las denuncias, no quedarse. Si ve que llega, Carabineros, por supuesto, ya cumplió. Pero si ve que no llega, insista. O sea, llame de nuevo, vuelva a llamar, y a lo mejor la patrulla ya volvió de la ronda y ahí pueden ir al lugar que ustedes. Yo conozco muchos funcionarios que le ha tocado ir a situaciones de violencia y es bastante... Ellos tienen que usar mucho la psicología también para poder resolver situaciones, porque pasa lo que hablábamos recién. Llega Carabineros a la casa y todo en silencio, no hay ningún problema, sí. Y a veces la persona no se atreve a denunciar por muchas razones. A veces por amenazas directas o directamente porque sabe que va a perder a lo mejor un sustento en caso de que el esposo o quien esté ahí se vaya detenido. Es un tema complejo. Mi querido Brian, para ir a Legal Fam, ¿cómo lo hacemos para poder pedir asesoría legal? Ya, pueden contactarnos. La manera más fácil es en la página web
www.legalfam.cl. Ya estamos ubicados en calle Pedro Pablo Muñoz, 350, oficina F, La Serena, y nos pueden contactar al número de teléfono 985-999-051. Somos Legal Fam, un estudio 100% especializado en derechos de familia. Para los amigos de la televisión estamos viendo la página. Para que puedan también ahí está todo el buffet, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahí está todo el equipo. Uy, Legal Fam. Sí. Gente. Sí. Somos varios y todos, la idea es defender lo más importante, la familia. Exactamente, que es el núcleo de la sociedad, la familia, y hay que mantenerla siempre sana, sin marcas de ningún tipo. Y por eso que... Ese es el canal de YouTube, estamos recién iniciándolo, pero también pueden entrar ahí a la página web donde tenemos información y pueden agendar directamente su consulta desde la página. Me imagino que este espacio que hicimos va a estar en el canal de YouTube también después. Así es. Brian, te esperamos la próxima semana, ¿ya? Para seguir conversando de estos temas, y manden sus preguntas con toda confianza, porque Brian va a estar acá, las pueden mandar antes si quieren, y cuando llegue Brian las hacemos acá para que usted tenga toda la información que requiere para resolver situaciones de este tipo. Que tengas una buena Muchas gracias, Edgar. Si me permite dejar un mensaje. Por supuesto. Decirle a las personas que están pasando por situaciones familiares, son procesos que son difíciles, no son fáciles y muy duros cuando hay niños de por medio. Decirles que estamos como equipo Legal Fam para apoyarles en este proceso, defenderles y estar con ustedes en todo momento. Ya tenemos un equipo grande que está dispuesto para estar con ustedes en este proceso que puedan estar pasando. Así que con mucha confianza, déjenos sus dudas, escríbanos, porque vamos a estar para defenderles. Gracias, amigo, que tengas una buena noche. Muchas gracias también, Edgar.